Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado, pues, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy vamos a continuar con la ayuda de Dios hablando acerca del infierno. Es la doctrina que Jesús nos habló, entonces vamos a mirar esto de acuerdo a la palabra de Dios y qué es lo que dice acerca de quiénes son las personas que van a ir al infierno. Vamos a orar al Señor en este día para darle las gracias y también por este privilegio que nos da de predicar y enseñar el Evangelio. Y que nos dé oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido y nos sea revelado cada día más la verdad en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este día te damos muchas gracias primeramente por la vida que nos da, Señor, por este día, Señor, que hemos podido abrir nuestros ojos y contemplar este hermoso día que tú has creado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos y regalarnos este otro día más de vida en el nombre de Jesús. Gracias a ti, por cuando tú el que quiere la quita y cuando quiere la das, Señor, porque tú eres el que da la vida y la quitas también. Y te ha placido a ti darnos otro día más de vida. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te amo, gracias. También te pedimos en este día que tú seas obrando en nosotros, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, dándonos ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido y nos sea revelado el Evangelio. Y que esto que vamos a estudiar hoy sea grabado en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para la gloria y honra de tu nombre para bendición nuestra y para salvación de muchos en el nombre de Jesús. Señor, que lo que hablamos hoy sea conforme a tu palabra, que no le añadamos ni que le quitamos a lo que tu palabra dice, sino que nos ciñamos a ella, como en la recomendación que Moisés le dio a Josué, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, que en este día se ha hecho así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veníamos diciendo acerca de lo de la situación de los cuatro lugares que, según la Biblia, en el Antiguo Testamento hablan acerca del infierno. Y depende, usando la palabra Seol. En el primer lugar es sepultura, en segundo lugar es el lugar donde van las almas y los espíritus de las personas que mueren, que en el Nuevo Testamento se llama Hades. Y también es el lugar donde en este momento están en prisiones de oscuridad reservados para el día de fuego los espíritus, los ángeles caídos, es el Tártaros. Y finalmente lo que llamamos lago de fuego o infierno, que es el lugar final de todos los que se pierden, primeramente los que no conocieron a Dios y no conocieron a Jesús. Hoy vamos, ya hemos descrito un poquito, decía que en la Biblia no habla exactamente del infierno, como no describe mucho sobre el infierno, sí nos relata en Job sobre la casa en el infierno, pero no nos dice mucho cómo es el infierno en sí. Lo que sí sabemos es que queda fuera del mundo, conforme a la palabra de Dios dice que Dios creó el infierno primeramente para el diablo y sus ángeles. Entonces, a veces nos preguntamos quién es el enemigo. Yo generalmente hablo del enemigo y no le doy el título lo nombro porque en la Biblia generalmente hay en Éxodo capítulo 23 versículo 13 nos dice que ni siquiera debemos mencionarlo. Entonces yo hago caso a lo que dice la Biblia. Dice que no aumentaré ni se oirá de vuestra boca. Y también en el libro de los Salmos, como el otro testigo, también nos da la misma recomendación. Entonces, yo cada vez que voy a referir a él, le voy a decir el enemigo. Este personaje, según la palabra de Dios, era un querubín. En este querubín Dios dice que preparó todo un día, una fiesta, una celebración en el día de su creación. Y era, digamos, hermoso,
grande, era algo, una creación especial y Dios preparó, porque creo que era el que, aunque no he encontrado en la Biblia, aunque algunos afirman que era el que iba a dirigir la adoración en el cielo, entonces, pero no he encontrado ese versículo, no sé, o no le he puesto atención, y como nunca me interesaba mucho hablar sobre este personaje, entonces no le he puesto en detalles, pero sí sé que era un ángel que Dios, un querubín que Dios hizo. Según la Biblia existen serafines, querubines y ángeles. Los serafines tienen 6 alas según la Biblia, los querubines tienen 4, los arcángeles según eso tienen 2 y los ángeles no tienen alas. Aunque no nos interesa mucho esto, pero la Biblia dice que fue creado para él y para sus ángeles. O sea, todos los que se rebelaron en el cielo, el destino final de ellos será el infierno. Pues es el segundo lugar que Dios creó, fue el infierno. Y Jesús, dicho por Jesús mismo, dice que él lo hizo para el diablo y sus ángeles. Entonces, la creación de ese lugar fue exclusivamente para el enemigo y sus ángeles, o sea, los demonios. Para ser atormentados allí, ellos recuerden que los demonios son espíritus, entonces no tienen carne ni sangre, pero sí son seres y pueden ser atormentados. De hecho, tienen un cuerpo espiritual, aunque nosotros no lo podemos ver, pero al igual que nuestra alma tiene su propio cuerpo, allí van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, según Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 20:10. Ese lugar fue creado exclusivamente para atormentar a los demonios. La mayoría de la gente cree que el enemigo va a atormentar a las personas. Eso no es cierto. Aquí dice que fue lanzado al lago de fuego donde estaban el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero es que aquí también hablamos de que en el infierno hay día y noche, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, porque allí recuerde que el infierno es perpetuo, o sea que existe el tiempo, mientras en el cielo no existe el tiempo. Y la segunda dice que para sus demonios, ahí dice Jesús mismo que dice que para los demonios, entonces, o sus ángeles caídos. Entonces ese es un lugar donde las personas, los demonios van a ser también atormentados. Mi esposa me preguntaba hace unos días, dijo, porque como yo hablé del rey de los espantos, me preguntó de que si era un demonio, y yo le dije, no es un demonio, es un ángel que va a tener la función de atormentar a las personas, porque aquí dice en un versículo de la Biblia, nos dice que serán atormentados. Bueno, voy a ver si lo encuentro. Y me dice que serán atormentados delante del Señor y de sus ángeles. Entonces, aquí dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El capítulo 14, el versículo 10. Entonces, ahí nos habla de que los ángeles serán los que van a infligir también delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea que la presencia de Cristo los atormentará, y también la presencia de los ángeles, porque por su gloria y su esplendor
se podrán atormentar a las personas. Entonces, ya vimos que la primera persona para la cual fue creado exclusivamente fue para el diablo y sus ángeles. Pero después dice que hay otros personajes que también van a ir allí. Y los primeros que van a probar el infierno, según la palabra de Dios, fue el falso profeta y el anticristo. ¿Quiénes son estas dos personas, el falso profeta y el anticristo? Son dos hombres que en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación van a estar viviendo en ese tiempo. Según el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que estos dos personajes, dice que son las dos bestias que subían del mar y tienen una función especial. Uno dice el anticristo es la persona que va a reinar sobre todo el mundo. Va a establecer un reino universal por 7 años, según la palabra de Dios, durante la tribulación y la gran tribulación. En el momento que venga Jesús en las nubes, Él va a cerrar la iglesia y sea arrebatada. Va el primer sello del Apocalipsis que habla del primer caballo que es un caballo blanco, y el que lo montaba tenía una corona y se le dio para que pudiese reinar. Ese es un imitador, una imitación del Señor Jesucristo falsa. Por eso es que también en el capítulo 19 de Apocalipsis habla que el Señor viene en un caballo blanco, pero Él se va a hacer pasar como el gobernador. De hecho, desciende según la palabra de Dios, es judío, desciende de la tribu de Dan. Según Génesis, en el capítulo 49, este personaje va a eso. Las funciones de este personaje primero es reinar sobre todo el mundo. Entre comillas, va a traer una paz inicialmente. En los primeros meses de su reinado, pues va a haber caos y esto, y va a traer una falsa paz por un poco de tiempo. Luego va a hacer que la mezquita de Omar, no sabemos cómo, si la haga quitar o la haga mover para construir el templo de Jerusalén y volver a los sacrificios, hacer que el pueblo judío restaurar todo lo de los sacrificios levíticos. Este personaje va a tener en todo su trayecto como ser el gobernante número uno de todo el mundo. Va a gobernar sobre todo el mundo existente. Pero en los 3 años y medio, este hombre va a decir que él es Dios y se va a sentar en el trono según en el templo de Dios, se va a sentar y decir que Él es Dios. Y ahí es cuando los judíos se van a rebelar contra Él, porque saben que Dios, y van a reconocer que Jesucristo es el Salvador o el Mesías, que Él es falso. Pero ese es el primera de las personas que dice. También el segundo es el falso profeta, que es el que va a hacer va a hacer una imagen. Yo he dicho que posiblemente es un clon, va a ser un clon del anticristo, de la bestia. Entonces, y va a hacer que infundirle vida, y va a hacer que toda la gente adore a esta bestia, o a esta imagen, o a esta clon de la bestia. Dice que le va a infundir vida y le va a dar la capacidad de hablar y de mandar, que así como la gente quiera levantarse con él, él va a hacer que la gente lo manden matar. También va a hacer que a las personas le pongan el sello en la frente o en el dorso de la mano derecha, y le escriban el nombre o el número de la bestia, que es el 666, o le pongan el chip, que generalmente hablan del chip.
Eso es lo que va a hacer el falso profeta. Y va a hacer descender fuego del cielo. Y así es que va a convencer aparte de los judíos, de que así como Elías hizo descender fuego del cielo para que reconocieran que Jehová era Dios, él también va a tener ese poder de, de hacer descender fuego del cielo, y algunos judíos van a creer en él. Entonces, pero al final se van a dar cuenta que era solamente un falso profeta. Este, Al final de los 7 años, esta persona va a ser echada en el infierno. Son las dos personas, dos únicas personas que habla la Biblia. Dice que serán echados vivos. Dice que, ¿dónde voy a buscar por acá? Vamos a mirar aquí en el río, dice. En el versículo 19, capítulo 20, dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos personajes son los únicos bíblicamente que no van a experimentar la muerte física, así sino que van a ser tomados de ahí y arrojados al infierno 1000 años antes de que las personas, o 1001 años, o un poquito más de 1000 años exactamente, aproximadamente un mil y unos poquitos años, van a estar allí atormentados en el lago de fuego. Entonces, cuando termine la tribulación y la gran tribulación, estos dos personajes serán echados vivos, dice, no, o sea, no van a morir, fueron apresados, dice aquí. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta, y que había hecho las señales y todo esto, y fue lanzado vivo dentro del lago de fuego que arde con azufre. O sea que estas dos personas van a ir a lo más terrible del infierno, y van a ir en cuerpo, alma y espíritu, como todos los demás, pero no van a ver la muerte, sino que van a ser lanzados allí vivos. Ya vimos que va a ser lanzado el enemigo, los demonios. En primer lugar, los primeros que van a estrenar son el falso profeta y el anticristo, son los que van a estrenar, digamos, el infierno, porque en este momento el infierno no ha sido estrenado por nadie. Bueno, ya después, en ese orden de ideas, también la Biblia dice que quienes también van a ir al infierno. Y aquí dice, en el capítulo 14 creo que es que dice que van a ir todas las personas, dice, que al tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca o la marca de su nombre. Note que aquí dice, está hablando específicamente de todas
las personas que durante esos 7 años fueron marcadas con el número o el nombre o le pusieron el, el, el chip. Este chip es especial, no hay hoy ponen un rastreador en las personas, un chip que pone, pero este es otro chip, este es exclusivamente que lo manda a poner el falso profeta. Pero dice que todos los que fueron marcados en la frente o en su mano, ya el destino de ellos es ir al infierno. O sea que todos los que adoraron la imagen o adoraron a la bestia o siguieron al falso profeta y se dejaron marcar, ellos van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tienen reposo día ni de noche. Vuelve aquí a hablar que hay día y noche. Entonces, todas las personas que en ese tiempo se deben marcar, por eso es que nosotros creemos en el arrebatamiento, en el momento que Jesús venga en las nubes y lleve la iglesia, comienzan los años de tribulación y luego a los 3 años, los 3 años y medio de gran tribulación. Todas las personas que vivan en ese lugar, en ese tiempo, sean niños, dice aquí en el capítulo 13 que dice aquí que muestre, ¿dónde es que dice? Y mire, todos los que reciben la marca son estos: a todos los pequeños, a grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que estuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Note que aquí dice que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice que hacía a los pequeños, o sea, a los niños, a los adultos, a los ricos, a los pobres, a los libres, a los esclavos, que se les pusiese esa marca. Esas personas que ya estén marcadas o con el nombre, con el número o con la marca, ya se perdieron. Ellos van a ir a ser echados al infierno. Serán juzgados en el día de juicio y allí serán echados en ese día al infierno de fuego. Esas son las otras personas que van a ir. Esto es refiriéndose al final de los tiempos, eso será así. También la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis mismo, que es donde nos habla del asunto del juicio. También aquí nos dice que malos perros estarán fuera de los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Entonces, todas estas personas que practican no solamente estos pecados que nombran aquí, sino que todos los pecadores, recuerde que la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos los que no fueron redimidos por la sangre de Jesús y no fueron salvos, van a parar allí. Aquí nombra una lista de personas que fueron dice que los perros están afuera, o sea, no es que está hablando de perros de animales, sino personas, que aquí la Biblia los describe como perros, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira, o sea, todo aquel que practica el pecado, los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los ladrones,
y todo el que practique el pecado no heredará el reino de los cielos, sino que estará expuesto al lago de fuego y azufre. Hay una lista bastante grande, pero quiero hacer notar en que hay una lista en Romanos que también dice que los tales son dignos de muerte. Vamos a leer esta lista según la palabra de Dios. Es lo que dice aquí. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí notemos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino lo persiguieron porque él enseñaba la verdad. Y por envidia lo entregaron y también lo llevaron a la muerte. Aquí dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Las personas que conociendo la verdad engañan a otros y los llevan y los conducen al infierno. Estas personas van a tener una parte tremenda en el infierno. Aquí en el libro de Santiago nos dice de algo que es muy tremendo. En el capítulo 3, en el versículo 1, nos dice algo acerca de eso. Voy a buscarlo aquí, que es por aquí, en esto está. De Santiago, en el capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que aquí que los que enseñan la palabra de Dios, pero no lo hacen conforme a la ciencia y no lo hacen conforme a la verdad, están expuestos y van a recibir también mayor castigo que las demás personas. Dicen que recibirán mayor condenación. Cuando uno si no habla el evangelio como es, puede llevar personas al infierno porque los engaña. Y hay muchas personas que no conscientemente, sino que eso es lo que han aprendido durante su vida y enseñan eso que han oído y creen firmemente que eso es verdad. Pero por eso tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que nosotros enseñemos debe ser conforme a la palabra. No lo podemos apartar a diestra ni a siniestra de este libro. Si la Biblia dice así, así es y no le podemos añadir ni quitar. Por eso la necesidad de la Biblia dice en Apocalipsis allá que también son los que van a recibir castigo. Por eso es que hable de los maestros o los falsos maestros que enseñan a otros. Dice aquí yo testifico en el capítulo 22 del versículo 18. Hoy estoy usando las citas porque creo que es muy necesario hoy hacer para que la gente vea qué es lo que dice la palabra de Dios. No es que lo diga yo, sino que lo dice la Biblia. Me acordé una vez que unas personas, para comentar un poquito, me va a salir del tema y les cuento un testimonio. Una vez se me acercaron unas personas y empezaron a hacer unas acusaciones de que yo enseñaba algo. Y yo le dije, me da mucha pena con ustedes, pero yo no enseño eso. Dijeron, pero nosotros hemos oído que usted lo enseña. Y yo le dije, no, la verdad, a mí me da mucha pena con ustedes contradecirles, pero yo no enseño eso. Eso es lo que enseña es la Biblia. Y me dijeron, ¿de verdad? Le dije, sí. Saqué la Biblia, les mostré dónde decía eso que ellos estaban afirmando. Y nunca lo habían leído o nunca le habían puesto atención. Aquí dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare a las palabras de este libro, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de las santidades de las cosas que están escritas en este libro. Note que el quitarle o añadirle a la palabra de Dios trae condenación. Si las personas
no se ajusta, no enseñamos conforme a la palabra de Dios, vamos a recibir mayor condenación. Por eso la necesidad de los testigos. Yo cuando hablo de testigos, siempre los testigos son 2 citas bíblicas, ojalá de 2 autores diferentes que testifiquen acerca de lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo que hay gusanos en el infierno es porque Jesús lo dijo, también Isaías lo dice, y en 2 ocasiones en su libro habla de los gusanos, que dice que habrá una cama en la casa de las personas, una cama de gusanos, y los gusanos lo cubrirán, y Jesús dijo, allí es donde el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga. Entonces ya tenemos 2 testigos. Cuando yo le hablo que en Job decía que en el infierno va a atardecer, es porque cuando termina el día, cuando atardece y empieza la noche. En el día también, en el infierno va a haber día y noche. Entonces esos testigos son claves en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces aquí dice en Santiago que los que se hacen maestros a sí mismos y enseñan herejías van a ser mayor condenados. Entonces ellos también van a recibir mayor condenación porque están ayudando a que las personas vayan al infierno, están colaborando al engañar a las personas. Hay muchas doctrinas hoy que salen de la Biblia, pero que no son conforme a la Biblia. Entonces eso trae condenación a las personas que lo enseñan. Ahí hay doctrinas que no admiten la doctrina de lo que estoy hablando en este tiempo, de que no existe el infierno. Dios al principio dice que creó, o a través de Jesús dice que Dios creó el infierno para Dios. Hay gente que niega la existencia del infierno, pero sí creen en el cielo. Si hay bien, hay mal. Si existe Dios, también existe el enemigo. Entonces no hay coherencia con su enseñanza. Pero lo que digo aquí dice que todo el que detiene la verdad, por ejemplo, hay personas que saben la verdad y no la enseñan, también se hacen culpables porque están deteniendo, y por eso al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Es un privilegio nosotros poder compartir el Evangelio a otras personas y darlo a conocer, ya que si no lo hacemos, estamos ayudando a que las personas también vayan al infierno, porque por ignorancia las personas también se pierden. Pero si una persona oye el Evangelio y decide seguir el Evangelio, evitamos que vaya al infierno. Pero si decide no creer, pues ya nosotros salvamos nuestra responsabilidad delante de Dios para que de predicar y enseñarle, no solamente predicar, sino enseñar también el Evangelio. También dice aquí que dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que Dios espera que todas las personas le conozcan. Y aquí dice cómo las personas que van a ir al infierno es las personas que no conocieron a Dios. Nosotros conocemos, o sea, dice que aquí explica cómo conocer a Dios. Y dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, su amor, que son cosas que no se ven, pero que están ahí latentes, como nosotros no vemos el aire, pero está ahí. Así también hay cosas invisibles de Dios, su conocimiento, su ciencia, su sabiduría, su omnisciencia, su omnipresencia, están manifiestas en todas las cosas y son invisibles. Dice, y su eterno poder, o sea, su poder se manifiesta. Hoy Dios ha permitido y Él mantiene las cosas en su lugar. Es el poder de Dios. Fuera de los milagros que Él hace a cada día en nuestra propia vida, manifestamos su poder. Y también las cosas que son exclusivamente de Él, como que Dios es bueno, porque es el dueño de todas las cosas, de su deidad. Dice que claramente se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios.
Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note que en las personas, Dios es el creador del universo. A través de todas esas cosas, Dios esperaba que le conociéramos, así como le conoció a Abraham cuando, recuerden que Abraham era politeísta, pero él fue descartando lo que ellos adoraban y llegó a la conclusión de que había una persona que había creado todas estas cosas, y cuando él llegó a esa conclusión, Dios le dijo: yo soy Jehová, el que hice los cielos y la tierra. Aunque eso no está en la Biblia, cuenta la historia de un libro del tiempo de Abraham. Dice aunque sí dice que era politeísta, la Biblia sí dice que era politeísta, pero dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria, tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea que la causa del pecado es empezar aquí, no conocerle, ser desagradecidos, razonar, y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que dice aquí en la Biblia. Y que cambiaron la gloria de Dios por la idolatría. Empezaron a adorar las estrellas, al sol, la luna, los animales, las vacas, los ratones, los sapos, o sea, la creación, en lugar de darle culto o adorar al Creador. Le dieron culto a las criaturas. Dice la palabra de Dios que estas personas también van a ir al infierno. En este caso, por no haberle conocido a Dios. Es muy fácil conocer a Dios. Dice que es a través de las cosas que nosotros vemos, podemos llegar a conocer a Dios. Nosotros somos la mayor creación de Dios, y nosotros vemos porque Dios ve. Tenemos oídos porque Dios oye. Tenemos un corazoncito porque Él tiene amor. Trabajamos porque Él trabaja. Nos movemos porque Él se mueve. Pensamos porque Él piensa. Porque fuimos creados con esas mismas cualidades que Dios tiene, pero minimizadas. Por eso es que Él mismo dice que nosotros somos dioses pequeñitos, dioses de barro, que estiramos la pata. Entonces, nadie puede decir que no conoció a Dios. A través de uno mismo podía ver la creación, porque fuimos creados a imagen y la semejanza de Dios. Y aquí empieza a describir a todas las personas. Dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, los que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. O sea, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Los mentirosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Dice que dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice que los que cambiaron el uso natural de la mujer o del hombre, de modo que dejando en sí el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia de unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, más llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice: quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todas estas personas que nombra aquí, que practican estos pecados, son dignos de muerte. Y también dice que no solamente los que la hacen, sino los que se complacen, o sea, viendo esas cosas.
viendo que no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican, o sea, los que... Entonces, todas estas personas están, no digo que se vayan al infierno, pero se están exponiendo al infierno y si no se arrepienten y se convierten, también van al lugar, a ese lugar de tormento. Primero aquí dice que los que no conocen a Dios y luego que fueron desagradecidos, que fueron idólatras, que por sus propias ideas y razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios, entonces esas personas van a ir también al infierno. De hecho, todos los seres humanos desde que Adán pecó, son dignos de muerte porque la paga del pecado es la muerte. Dios en su infinita misericordia, si recordamos un poquito, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos da la oportunidad de escapar de este lugar, pero solamente es a través de Jesús que es la puerta. Puedo decir que por mí entrares serás salvo. Podemos nombrar muchas otras cosas, pero esta lista que está aquí en Romanos me pareció buena leerla para que todos tengamos presente, del versículo 18 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 32, para que de pronto usted se examine, de pronto está en uno de estos problemas y ahí es el momento de que las personas se puedan arrepentir para no ir a ese lugar de tormento. Si la persona aún hay esperanza en Dios, para no ir allá a ese lugar, y confiamos en Dios que hagamos caso y nos arrepintamos, como dice la palabra, y nos convertamos de todo corazón a Dios. Creo que es bueno que usted lo lea en casa, para que no diga que es el pastor Israel, sino que es la Biblia la que enseña estas cosas. Yo decía que desde Adán, dice que la paga del pecado es muerte. Desde que Adán murió espiritualmente, luego murió a los 930 años, creo. Siempre he tenido esa, que 930 o 950 años, no me acuerdo bien. O sea, siempre los confundo. De una vez voy a aclararlo más o menos. Sí. Sí, 930 años fue la vida de Adán. Siempre no sé por qué tenía que 50, pero 930 años fue que vivió Adán, desde el momento del pecado. Pero Dios le dio toda esa vida larga de 930 años para que él se arrepintiese. Pero parece, según la Biblia, nunca lo hizo. Según Romanos capítulo 5, no, nunca lo hizo, a pesar de que Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera. No lo juzgó, no lo condenó. Recuerde que la historia de Adán es que él peca y descubre que está desnudo y se va y se esconde de la presencia de Dios, entre comillas, esconderse de la presencia de Dios entre los árboles. Y cuando oye la voz del Señor que se pasea y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces ahí comienza toda la historia de Adán. Entonces, él se justifica delante de Dios, no lo condena, sino que le pregunta, bueno, ¿y qué pasó, hermano? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé? Y entonces él dice, no, fue que la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Si usted no me hubiera dado mujeres, como decirle, si usted no me da, yo no hubiera pecado, pero el culpable es usted. Siempre le echamos la culpa, en cierta manera, a Dios de las cosas que hacemos. Pero eso no es verdad, es nuestra decisión tomarlo o dejarlo. Luego dice aquí la palabra de Dios que también le preguntó a Eva, ¿y qué pasó, Eva? No, fue que la serpiente me engañó. También le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente sí no le pudo hablar, allá no hablaba nada, entonces
Ahí donde comienza, pero siempre el hombre desde entonces se está justificando. Uno escucha a las personas, a veces ahorita no porque ya no estamos saliendo, pero uno escucha, va uno en el alimentador y la gente, uno dice, no, aquí voy en el Transmilenio y va hasta ahora en el alimentador. ¿Qué necesidad tiene de mentir, de estarse justificando porque va tarde? Pues diga, voy tarde. Como un día me preguntaron y no, se me quedé dormido. Pues era la verdad, no necesitaba decir mentiras, sino me quedé dormido, eso le puede pasar a cualquiera, ¿sí o no? Que se quede uno dormido, pero desde antes ya está fabricando una justificación acerca del pecado que se cometió. Somos así. Pero aún así el amor de Dios fue tan grande para con Adán, porque él no quería que se perdiese. Dios no quería que él se perdiese. Entonces, lo primero para que no muriera y no se llevara la sentencia que la paga el pecado es muerte, Dios sacrificó dos animalitos. No sabemos si es cordero, dos cabritos. ¿Qué animal sacrificó? No lo sabemos, pero no dice la Biblia. Dice que con la piel de estos animalitos cubrió la desnudez, hizo unas túnicas para Adán y para Eva. Así que cubrió su desnudez y eso impidió que la muerte física llegara inmediatamente, porque la paga del pecado es la muerte, inicialmente muerte espiritual, luego muerte física y la muerte perpetua. Entonces Dios, para evitar la muerte física inmediatamente y ser echados al infierno o al Hades, que es donde iban inicialmente, entonces Dios sacrifica a dos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. De hecho, la sangre de estos animalitos no iba a quitar, pero sí iba a cubrir el pecado de Adán y Eva hasta que no viniera el Salvador del mundo, el cual es Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, Dios cubre primero el pecado. Lo que hace para cubrirlo es quitarle esa justicia propia, porque ellos se habían puesto delantales de higuera y Dios les quita ese delantal, pues la justicia propia, porque nuestra justicia, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, como toallas higiénicas usadas. Entonces Dios le quita eso a Adán y a Eva y les pone la piel de estos animales, les hace túnicas de pieles para cubrir su pecado y también su desnudez. Luego los saca del paraíso, que es otro acto de amor. Al sacarlo del paraíso, dice que no sea que tome del árbol de la vida y viva para siempre perdidos. Entonces Dios los echa del paraíso en señal de amor, para que no vaya a vivir eternamente perdido, con la idea de que ellos se arrepintieran y se convirtieran de sus pecados. Pero pasaron 230 años. Y ellos se olvidaron después de que Dios los echó del paraíso, ellos se olvidaron completamente de Dios, y le pasó como al pueblo de Israel. Después de que murió Josué, cada uno hacía lo que bien le parecía, se olvidaron de Dios también. Así hizo Adán, se olvidaron de Dios, hasta que nació un muchacho que llamó Enoc. Dice que en los hombres empezaron de nuevo a invocar el nombre de Dios. O sea, 230 años después del pecado, empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios. En ese tiempo empezaron a volverse a nombrar a Dios en sus vidas. Antes no. Qué triste, ¿no es cierto? Así nos pasa a nosotros. Vivimos hay veces toda la vida lejos de Dios y Él estando tan cerquita, porque no fue que Dios se alejó de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Y el pecado hizo separación entre Dios y nosotros. A los 930 años les dio todos esos 930 años para que se arrepintieran, y parece que no lo hicieron. Y llegó el momento de morir físicamente y posteriormente ser echados esa alma y ese espíritu de Adán y de Eva al Hades. Hasta el día de hoy estarán allí, o están allí hasta el día de juicio. Pero Dios sí que les dio 930 años para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Según la Biblia no lo hicieron. Por eso los salvos comienzan con Abel.
según el libro de los Hebreos, dice que por la fe Abel halló testimonio delante de Dios, y el primero de los salvos fue, según eso, fue Abel. No por haber muerto el primero, pero empieza después a hablar de los demás. Dios, hasta el momento de que viene Jesús, nadie ha sido salvo. Por eso es que van al seno de Abraham. Todas estas personas que en cierta manera conocieron a Jesús sin haberle visto. Nosotros no lo hemos visto, pero a través de las escrituras le conocieron. Ellos lo conocían a través de las profecías, llegaron a conocer a Jesús. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Enoc, que era el séptimo de Adán, después de la caída, el séptimo de los hombres, nació Enoc, dice que vivió 365 años y fue llevado por Dios. Este hombre vio a Jesús en su segunda venida, o sea, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra como el Señor Jesucristo, él dice que iba a venir a Jesús con sus santas decenas de millares. Job dice que es uno de los antiguos y él también vio a Jesús resucitado. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. Entonces él vio a Jesús muerto y también resucitado en el caso de Job. Abraham también lo vio en el cordero del sacrificio. Dios se proveerá de cordero, y el cordero que estaba allí representaba a Jesús. Y el mismo monte donde iba a sacrificar ese cordero, o fue sacrificado ese cordero, en ese mismo monte se dice que es también donde Jesús murió. O sea que a todos ellos creyeron en el que había de venir, en el Salvador. Todos ellos dicen en el libro de los Hebreos que murieron sin haber recibido lo prometido, era la salvación. Pero ellos murieron con la esperanza de ser salvos. Cuando vino Jesús, entonces ya la cosa cambió. Vino Jesús y ahora las personas van a la presencia de Jesucristo. Pero debido a que Jesús ya murió por llevó el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Por eso es que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús para ser salvos. Ese es el remedio para el pecado, se llama Jesús, que es el verdadero pan del cielo. Él es la puerta, Él es la luz del mundo, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la puerta de las ovejas, Él es el Salvador, el Redentor. Por eso es que necesitamos conocer a Dios y conocer a Jesús para ser salvos. Es la manera de escapar del infierno. Dios nos dice que el que cree, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, así como evitó que, y trató de evitar de que Adán se perdiera dándole el tiempo y no haciendo que muriera ese día, sino que le prolongó la existencia 930 años para que se arrepintiera. Así también Dios ha sido bueno y nos ha dado la oportunidad. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay solo una opción, es creer ahora en Jesús para salvación y seremos salvos y no iremos al infierno. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted sea atormentado, porque Dios no hizo el infierno para los hombres, sino para el diablo y los ángeles. Por eso es que Dios nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús ya pagó para que nosotros fuéramos salvos. Crea en Jesús, recíbalo, no lo acepte, recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Déale el primer lugar en su vida y será salvo. Muchas gracias. Bueno, dice que hay una pregunta o dos. Jonathan Hernández. El jueves habló sobre Hades y primera y segunda muerte. Quería preguntar, cuando dice que el alma de una persona está penando, a esto, ¿qué estado sería? ¿Puede ser cierto?
¿puede ser cierto eso o qué pasa cuando una persona muere? ¿A dónde va o solo duerme? El cuerpo queda en la tierra. No sé si está escuchando la pregunta. No dijeron la pregunta. No, no se escucha. Ah, bueno, están preguntando que si las almas penan. Yo digo que el cuerpo, para responderle, el cuerpo queda en la tierra hasta el día de juicio, si se perdió hasta el día de juicio. Si fue salvo, el cuerpo es resucitado en el día que Jesús venga a las nubes por la iglesia, ese día será resucitado. Esos días, desde Abel hasta esa persona que muera ese día, será transformada en un abrir, será resucitada y los que estemos con vida seremos transformados en un abrir de ojos en el día del arrebatamiento. El alma de las personas que mueren no se queda divagando por ahí, ¿no? Sino que su alma y su espíritu, o sea, el alma tiene su propio cuerpo, va, si se perdió, va al Hades a ser atormentado allá. No está penando, está atormentado en el Hades viviendo en esa llama. Pero si la persona confió en Cristo, conoció a Jesús, conoció a Dios y lo hizo su Señor y su Salvador, esa persona en este momento iría, o esa alma y ese juntamente con su espíritu, porque son indivisibles, van a la presencia de Cristo. Pero no se quedan divagando por ahí, no. Van a la presencia de Cristo, el alma y el espíritu, o van al Hades también. Y el cuerpo queda aquí hasta la resurrección, hasta el día de juicio final, hasta la segunda resurrección. Bueno, dice, pastor, ¿por qué el anticristo viene de la tribu de Dan? Si la de Dan acaso no se había perdido. No, aquí dice en Génesis, esto es lo que dice en Génesis. Se lo va a leer para que lo lea. Porque, bueno, yo no doy cita generalmente, pero voy a hacer la excepción hoy. Hoy he hecho la excepción de dar la cita. No de la cita, solo lea la Biblia, que ya busqué dónde está. Aquí dice aquí, hablando de cuando Jacob bendijo a sus hijos, le dice aquí, o sea, dice, en el versículo 16 del versículo 49, capítulo 49, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahí es donde habla de que él juzgará, o sea, gobernará a Israel. Todos creemos que es descendiente de la tribu de Dan. Bueno, ya hay personas que están implementando el chip. ¿Eso no es para la tribulación? Ese es que si hoy no todos los chips que se están probando es como para hacerlo normal. Se ponen los animales para rastrearlos, se pone en las personas también como el GPS. Entonces, ese no es, cuando aparezca el falso profeta y el anticristo es que van a hacer, y va a ser en la frente o en el dorso de la mano derecha. No hay otro lugar. Algunos ponen el chip aquí según no me consta, pero algunas personas usan un chip aquí en el pecho. Y en los animales lo ponen ese en las aletas y eso. Bueno, dice, aunque creo que esa ya. Dice, vi un video de un pastor que mandaba a las personas a marcarse con el 666. Iban familias completas. ¿Qué van a pasar con ellos? Pues no podemos decir que ese sea la marca, pero yo creo que cuando las personas, eh, esta es una doctrina que creo que se llama Creciendo en Gracia. Es el pastor de esta iglesia hizo que las personas se marcaran. Pues yo creo que la Biblia, primero que en el Antiguo Testamento, aunque no estamos bajo la ley, nosotros no debemos hacernos tatuajes ni marcas. Entonces, aunque si una persona ya está tatuada y viene a Jesús, Dios lo perdona. Pero si uno es creyente, ya no puede hacerse esas tatuajes y marcas por lo que dice la Biblia, porque nuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo. Entonces yo no creo que deben, pero en el caso de estas personas yo creo que pueden ser salvos, aunque tengan tatuado, porque una cosa es el tatuado y la otra es una marca. Entonces, Dios mirará si la persona realmente se arrepiente y se convierte al Señor y conoce a Dios y conoce a Jesús, podría ser salva. Bueno, dice, pastor, ¿desde qué edad un niño corre peligro de perderse? Desde que tenga, un niño puede perderse desde el momento que tenga uso de razón, que ya sepa discernir entre lo bueno y lo malo, y pueda escoger lo bueno y lo malo, o escoger lo bueno y desechar lo malo. Ese momento es, ya la persona puede, tiene que darle cuenta a Dios de sus actos. ¿La imagen y semejanza de Dios también es física? No es física. Bueno, acá vuelve y pregunta Jonathan Hernández, o sea, el cuerpo es carne física, pero ¿y el alma? También el cuerpo es físico, pero también el alma tiene su propio cuerpo, como está demostrado en el capítulo 16, dicho por el mismo Jesús, de Lucas, en el capítulo 16 de Lucas. Otra pregunta dice, mira, si es que acá, había una pregunta de que qué significaba mente reprobada. Una mente reprobada es aquella que no tiene en cuenta, o sea, es que no teme a Dios ni guarda los mandamientos, ni le da, no se le da nada pecar. O sea, si ya su mente ha sido cauterizada, ya ha cometido tanto pecado que ya ni su conciencia le funciona. Dice que una persona que dice el credo y que Jesús descendió a los cielos, eso dice el credo según Descendió a los a infiernos. los infiernos, ¿allí está mintiendo? No, Pero no hiciste que para decirlo. no. En el credo católico hay que entender que para ellos el infierno es el Hades. Cuando dice en la Iglesia Católica habla del infierno y está hablando representando ese Hades, no, porque ellos hablan de después del lago de fuego, o sea, hacen la diferencia entre, para nosotros el Hades eh, es el Hades y para ellos el infierno es el Hades, o sea, y el lago de fuego sí nosotros llamamos infierno al lago de fuego o lago de fuego. Ellos hacen la diferencia entre el infierno y también el lago de fuego. Ellos hablan cuando dicen en sus Biblias, dice que serán echados en el lago de fuego, como diferente al infierno. Entonces el infierno para ellos es como nosotros el Hades, igual. Pero no estarían entonces pecando por No, ignorancia. no, no. Es cuestión de palabra, ¿no? Entonces no. Bueno, creo que ya. Bueno, vamos a orar al Señor y darle gracias. Esperamos que esta clase les haya servido y que nos ayude a estar preparados para cuando Jesús venga y que viene y viene pronto. Esta es buena. Hay una buena aquí, dice. ¿Qué suena? Dice, pastor, según la enseñanza entendí que Jesús viene primero por su iglesia. Sí, Y ahí inicia el arrebatamiento. Y dice después, las personas que aún tienen, que se quedan, aún tienen posibilidades de ser salvas. no, aquí hacen una pregunta que si después de que Jesús venga por su iglesia, las personas que se queden del arrebatamiento pueden ser salvas. No, no hay. Si es gentil, no hay opción. Ya no, ya la puerta se cerró y ya no hay opción para las personas que se quedan después del arrebatamiento. Ya no hay opción. Ya se perdieron y se perdieron para siempre. Solo hay salvación en esos 7 años, es para judíos, solo exclusivamente para judíos, no para gentiles, sino solamente para judíos. El que se quedó del arrebatamiento ya se perdió y va a ir al infierno.
Eso es. Vamos a orar entonces. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias a ti en el nombre de Jesús. Gracias porque tú no quieres que nadie se pierda. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos de tan grande muerte, porque tú sabes y entiendes, Señor, tú que creaste el infierno, sabes que ese no es lugar para los hombres. Pero, Señor, tú has querido que las personas no vayan a ese lugar y por eso enviaste a tu Hijo y siempre has hecho hasta lo imposible porque las personas no vayan allá. De una u otra manera has querido impedir que los hombres vayan a ese lugar de tormento. Señor, gracias por esa diligencia, por esa dedicación de haber escrito este libro para impedir que las personas fueran allá, porque tenemos a Moisés, a sus escritos, tenemos a los profetas, ahora tenemos a Jesús, tenemos a los apóstoles, para impedir que nosotros vayamos a ese lugar de tormento. Ayúdanos, Señor, a creer en que tu palabra es verdad y que tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Gracias a ti en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, en este día que tú proveas para cada uno conforme a la necesidad. Si hay algún enfermo, en el nombre de Jesús te pido que tú lo sanes y sea sanado ahora por la llaga de Jesús y que podamos recibir el pan de este día a sus horas en el nombre de Jesús y también todo lo que pudiéramos llegar a necesitar en este tiempo de cuarentena. Señor, haz milagros, señales y prodigios en nuestras alacenas, en nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y sobre todo, guárdanos de todo peligro, de todo mal, en el nombre de Jesús, que ninguna plaga toque nuestra morada, ni nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Me dijeron que diera un anuncio, se me estaba olvidando, de la velada. Nosotros el último día de esto, en la noche, para amanecer el 1 de mayo, hacemos una velada que se llama Conociendo o Noche con Jesús se llama. Entonces vamos a estar una velada de las 7 de la noche a las 12 de la noche para compartir hacer oración, porque es de oración, no es de predicación ni de enseñanza, es exclusivamente de orar. Entonces vamos a estar orando de las 7 de la noche a las 12 de la noche ese día para amanecer 1 de mayo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero se lo estaremos informando. Dios les bendiga y muchas gracias.